¿Sí se escucha? No se escucha. No se escucha. Testing, ya está aprendiendo. Ok. Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien. Ya por fin podemos regresar a la serie de Primera de Corintios. Ya nos desviamos un poco, creo que creo que eran por 6 semanas. Entonces 6 semanas que no hemos visto el libro de Primera de Corintios porque a Pablo menciona a la disciplina de la iglesia local. Por lo tanto nos desviamos un rato para saber realmente cómo funciona la disciplina en la iglesia local. Entonces eso fue lo que vimos en las últimas varias semanas. Espero que sí entiendo que va a haber preguntas, siempre va a haber preguntas, pero cuando tengan una duda, por favor, con todo gusto pueden venir a mí, al pastor, a nuestro hermano Víctor y los demás predicadores. Y con mucho gusto los ayudamos a contestar esas dudas. Entonces, porque sí, podemos hacer otro escuela dominical dirigido a preguntas sobre disciplina y aún así va a haber más y más y más y más. Entonces el conocimiento nunca va a terminar. ¿Okay? Pero hoy ya vamos a regresarnos a Primera de Corintios. Si recuerdan, nos quedamos en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Primera de Corintios. Ahora, es muy interesante ver, si recuerdan muy bien, ya llegamos a otra sección diferente. Por un buen rato nos quedamos en la sección cuando Pablo toca el tema sobre las divisiones entre la iglesia. ¿Okay? De hecho, abarca desde el capítulo 1, versículo 10, y termina hasta el capítulo 4, versículo 21. Entonces, toda esta sección de 1 de Corintios está hablando sobre las divisiones dentro de la iglesia local. ¿Okay? Pablo tocaba temas por lo cual, una de las razones por lo cual muchas veces había divisiones es porque había maestros que estaban enseñando, pero ya con su propia sabiduría. No estaban realmente enseñando las cosas de Dios, no estaban enseñando verdades bíblicas, sino que ya comenzaban a sentirse muy orgullosos de su propia sabiduría en la manera que ellos llegan a interpretar las cosas. ¿Okay? Entonces el orgullo de estas personas realmente llegó de una manera muy muy alta, y pues obviamente como estaban así se hicieron grupitos dentro de la iglesia. O sea, yo soy maestro, yo soy alumno de este predicador, yo soy alumno de este predicador, y así había una división dentro de los hermanos en la iglesia de Corinto. Entonces toda esta sección del capítulo 1, versículo 10 hasta el final del capítulo 4, Pablo les habla sobre las divisiones dentro de la iglesia. Ya por fin hemos llegado a una segunda sección cuando realmente Pablo llega a hablar un poco sobre la inmoralidad. Y no sé si recuerdan cuando antes que comenzábamos la disciplina dentro de la iglesia, nos quedamos en el versículo 1 de 1 de Corintios del capítulo 5. Vamos a leer una vez más. Dice: de cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Que estaba pasando un escándalo muy muy grande que llegó hasta los oídos de los incrédulos. Y dicen que hasta los incrédulos no hacen acto como esto. Lo que pasó fue el hecho de que un muchacho de la iglesia, no sabemos si el papá era miembro o no, la Biblia no se especifica eso, pero este muchacho básicamente le robó la esposa de su padre. ¿Okay? Se lo robó y comenzaron a vivir juntos. Entonces no fue tanto el escándalo de que pasó una sola vez la situación donde el muchacho se acostó con su madrastra, no, simplemente comenzaron a vivir juntos. Entonces esto fue el gran escándalo que estaba pasando. Pues obviamente Pablo, esto fue algo que aprendí cuando estudié la siguiente sección. Pablo tocó el tema de la disciplina de la iglesia, pero lo interesante es que no fue su enfoque principal. Eso fue algo que acaba de aprender, y cuando vemos de otro punto de vista a lo que quiso decir Pablo con esa sección que vamos a ver, es muy interesante, porque cuando leen comentaristas o lean otras personas que predican sobre esa sección, automáticamente, como habla de o toca el tema de disciplina de la iglesia, todos se desvían y hablan de disciplina de la iglesia, igual como decimos nosotros. Yo me desvié igual.
Pero cuando realmente llegué a estudiar un poco más sobre esa sección, llegué a entender que Pablo, eso no era su enfoque principal, lo que estaba pasando. Y ahorita lo vamos a ver. De hecho, la manera que titulé este tema es ¿por qué estar orgullosos de Cristo si dejamos entrar pecado? ¿Okay? Muy interesante si vamos de ese punto de vista. Y ahorita vamos a ver. Pero primero vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias por esa enseñanza que nos vas a dar. Te pido, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entender lo que nos quieres decir. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces, sabemos lo que está pasando. Un muchacho le robó a su esposa a su papá, lo cual viene siendo su madrastra. ¿Okay? Lo cual todo el mundo en ese entonces lo vieron como algo completamente malo. Hasta los mismos incrédulos no lo hacían, no lo practicaban. Pues imagínense el grado de pecado que estaba cometiendo este muchacho. ¿Okay? De hecho, estaba hablando con la hermana Norma esta mañana, me estaba diciendo, ¿y qué pasó con papá? Pues no sabemos, la Biblia no nos dice específicamente. Tal vez sigue yendo a la iglesia, pero se alejaba de su hijo, tal vez tenía un rencor, pues obviamente le quitó a su esposa. ¿Okay? O simplemente papá, tal vez los dos fueron a la iglesia y el muchacho se quedó con la mujer y el papá se fue. No sabemos, la Biblia no nos especifica lo que pasó con su papá. Simplemente sabemos que lo que cometió, el pecado que había cometido. Ahora, como había dicho, muy interesante, tenemos que ver esta sección con otro punto de vista. ¿Okay? Como todos lo ven, Pablo toca el tema de disciplina de la iglesia local y todos se desvían y simplemente hablan de la disciplina de la iglesia local. Pero su enfoque no era eso. Vamos a ver. Versículo 2. 1 Corintios capítulo 5, versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Okay? Ahí está el clave. Ahí está el contexto de la enseñanza o lo que quiso dar a entender Pablo. ¿Okay? Y vosotros estáis envanecidos. Básicamente, Pablo sigue criticando a esos falsos maestros. Está difícil de poner los falsos maestros, porque sí, estaban enseñando equivocadamente. ¿Okay? Pero recuerden, este libro está dirigido a ¿quiénes? A la iglesia, lo cual son creyentes, lo cual son cristianos. ¿Okay? En ninguna parte está diciendo que estos maestros son incrédulos. Simplemente estaban inmaduros. Y obviamente dejaron crecer su orgullo. Y se enseñaban, obviamente no enseñaban la verdad. Pero nunca nos dice que eran incrédulos estas personas. Por lo que estaban enseñando a estas personas. De hecho, lo que vamos a ver más adelante. Entonces Pablo estaba diciendo esto, ustedes han dejado que el orgullo de supuestamente sabiduría ha llegado a tan alto que están dejando que el pecado entre. Fíjense lo que dice el resto del versículo. Dice, ¿no deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de entre medio de vosotros el que cometió tal acción? Básicamente lo que estaba pasando fue que esos maestros, esos líderes de la iglesia, estaban tan orgullosos de que ellos pensaban realmente cómo enseñar las cosas de Dios de una manera que se sintieran muy espirituales, pero tan orgullosos estaban que no vieron lo que estaba pasando dentro de la iglesia. No vieron que entró un pecado y ese pecado llegó a manchar todo el testimonio de la iglesia local. Por orgullo. Ellos se sentían tan espirituales que no vieron que un pecado llegó a entrar. Si te das cuenta. Por eso otra vez dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ustedes dicen que son espirituales, ustedes dicen que son sabios en la Biblia, en las enseñanzas bíblicas. Si realmente fueran sabios, como llegan a declarar, ¿cómo es que pasó este pecado dentro de la iglesia? Esa es la crítica que está dando Pablo a estas personas. Si realmente ustedes eran espirituales, ¿cómo es que dejaron que este muchacho cometiera el pecado y seguir dejándolo vivir en pecado? Ese es el punto de vista que debemos de ver esa sección. No tanto el hecho de que Pablo está enseñando a estas personas la disciplina de la iglesia.
De hecho, no fue así. Eso no fue su enfoque. Su enfoque fue diciendo a esos líderes de la iglesia que están dejando el pecado entrar porque ellos se creen muy espirituales. Versículo 3 sigue diciendo: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo aquí nos está diciendo que él ya lo ha juzgado por lo que la persona, lo que ha cometido. ¿Okay? El pecado que la persona ha cometido. Este muchacho que le robó la esposa a su papá. Cuando dice Pablo, aunque no estoy presente, pero mi espíritu está con ustedes, Pablo básicamente dice que por el escándalo que se hizo este hombre, por el pecado que él cometió, él ya básicamente lo expulsó de la iglesia. En otras palabras, Pablo está diciendo que Pablo ya no considera a esa persona parte de la membresía de la iglesia. Por otra vez más dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo ya lo tomo como si miembro de la iglesia. El pecado llegó a ser tan grande, fue tan escandaloso, los incrédulos están viendo que la iglesia realmente no son ni una iglesia, está dañando el testimonio de la iglesia. Por tanto, Pablo, aunque no está físicamente presente con los hermanos de Corintios, pero dice: yo ya lo juzgué, ya ni le tomo como miembro de la iglesia. Ya lo he juzgado. Es lo que está diciendo. Y ustedes los sabios creen, hubieran lamentado. Si ustedes dicen que son espirituales, ¿por qué no les lastima esto? ¿Por qué no les da tristeza que hay pecado dentro de la iglesia y este muchacho no tiene esa comunión con Dios? ¿Cómo es que se sienten tan orgullosos? La persona realmente puede decir que está muerto espiritualmente. Está en tinieblas. Y no lo quieren salvar y dicen que son espirituales. No quieren que se arrepienta. No quieren que tenga esa comunión con Dios otra vez. Está pesado Pablo con estos pasajes. Realmente. Recuerden, hemos visto esto cuando estamos hablando sobre la disciplina de la iglesia. El propósito de la disciplina es dos cosas. Uno, purificar la iglesia. Dos, para restaurar la comunión del hermano con Dios. Es el propósito de la disciplina. Entonces, este muchacho, o más bien, esos maestros, esos líderes, no están mostrando amor hacia la iglesia. Amaban su propia sabiduría humana. Tanto así que no les dolió ver una persona que ya no tiene esa comunión con Dios. Ya no tiene esos beneficios que Pablo menciona en los primeros 9 versículos de este libro. Y dicen que están orgullosos. Las palabras que ellos están enseñando básicamente son en vano. Porque recuerda, si van a instruir, lo tienen que hacer con amor. Eso lo muestran, en este mismo libro habla de eso. Si tienen dones y no tienen amor, pues básicamente todas las cosas espirituales son en vano. Tienen que tener amor cuando lo estemos aplicando. Esto está en el capítulo 13 de ese libro. Después el versículo 4 sigue diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Ok, recuerden, había mencionado de que en ninguna parte de este libro nos dice que esos maestros son incrédulos. O básicamente que esos maestros no son salvos. En ninguna parte de este libro nos dice que no son salvos. De hecho, fíjense lo que dice: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Reunidos. Básicamente le está diciendo a esos líderes: reúnense para tomar acción contra esta persona. En el nombre del Señor Jesús. Después sigue diciendo: con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase es muy importante y tenemos que entender a lo que se está refiriendo. Muchos piensan que es literalmente el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, está hablando con la autoridad que Cristo dio a la iglesia
para juzgar a tales personas que han cometido pecado. De eso se refiere. Otra vez, fíjese, vamos a cambiar las palabras un poco. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, líderes, reúnense, yo estaré con ustedes en el Espíritu, porque con la autoridad que Dios nos ha dado a la iglesia, podremos juzgar a tal persona y arreglar el asunto. A eso se está refiriendo. No se refiere literalmente con el poder del Señor Jesucristo, sino con la autoridad que Jesucristo le dio a la iglesia. Y eso tenemos que entender. La iglesia, Cristo dio la autoridad a la iglesia. La iglesia puede juzgar cualquier asunto que está pasando. Cristo le dio esa responsabilidad a la iglesia. Porque fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, con la autoridad, vamos a quitar el poder y reemplazarlo con la palabra autoridad. ¿Va? Dice, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Él tal sea entregado a Satanás, para que destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero pongan atención en esta parte. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que le dio a la iglesia, que entreguen a esta persona a Satanás. Muy interesante. Ahora, tengo que pensar muy bien las palabras como voy a decirlo, porque explicando este versículo, va a haber preguntas. Porque realmente este versículo habla sobre lo que llamamos, o lo que la Biblia menciona, debería decir, pecado de muerte. ¿Va? Pero ahorita nos entramos un poco en eso. Pero lo que quiero poner en énfasis es que Cristo dio la autoridad a la iglesia. Cristo le dio la responsabilidad a la iglesia a tomar y juzgar asuntos de la iglesia. Muchos piensan, pues cuando lleguen a expulsar a la persona que cometió pecado, si recuerdan el proceso que vimos, si ese es el extremo final, de expulsarlo, muchos piensan, pues mándalo afuera, Dios se va a encargar. No tanto así. Por eso digo, tengo que tener cuidado con mis palabras, porque estoy tratando de pensar cómo la quiero explicar. Cristo dio la autoridad a la iglesia. La iglesia es responsable de los asuntos que hace. Y supuestamente, como la iglesia debería de estar maduros en la fe, también en cierto punto Cristo tiene esa confianza para darles la decisión a la iglesia a hacer lo que se tiene que hacer, no lo que quieren hacer, lo que se tiene que hacer. En este caso, expulsar a la persona. Entonces, el hecho de cuando la persona llega expulsado, esa persona ya no tiene esa protección de las manos de Dios. ¿Okay? Por eso dice, entrégalo a Satanás. ¿Va? Entonces, esta persona no quiere hacer caso. Esta persona no quiere confiar en Dios. Esa persona quiere vivir en su propio pecado. Entonces, Cristo le dio la autoridad a la iglesia de decirles, ok, está bien, sácalo afuera y que el mundo lo trate. Ya no va a tener esa protección de la iglesia y ya no va a tener la protección mío, la protección de Dios. Muchos piensan, si realmente es salvo, va a tener esa protección. Pues no. Cuando está un hijo rebelde en la familia, cuando un hijo rebelde y simplemente no quiere hacer caso al papá para nada, el papá lo que normalmente hacía, no creo que se hace mucho hoy en día, pero lo que hacía es que, ¿sabes qué? Salte de la casa. Salte de la casa. Si no quieres seguir las reglas de aquí, mejor salte. Vive tu vida como tú quieras, pero aquí no, sino afuera. Lo mismo que Dios está diciendo. La iglesia tuvo la paciencia de trabajar contigo. Te hablaron personalmente una vez, no hiciste caso. Te hablaron segunda vez, 2 o 3 testigos, y no hiciste caso. Te hablaron una tercera vez, ya público, y no hiciste caso. Entonces, ¿sabes qué? Como no quieres seguir las reglas, mejor salte de la casa y que el mundo te trate. Es lo que está diciendo Pablo. Me da risa porque para destrucción de la carne.
Eso fue algo que yo estaba hablando con el hermano Víctor, ¿a qué se le está refiriendo ese versículo? Destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo. Eso es algo que tenemos que entender. ¿Okay? Ahora, muchas veces sí, muchas veces se dice que por el fruto lo conocerás. Pero nosotros no sabemos, tal vez en ese momento cuando esté expulsado no sea salvo. Pero nosotros no sabemos si esa persona es predestinada. ¿Okay? No sabemos si en el futuro Dios lo va a salvar. Se va a arrepentir, perdón, no debe ser eso, sino que la persona no se va a arrepentir y va a ser hijo de Dios. Nosotros no sabemos, por eso nosotros no podemos juzgar a las personas de afuera. ¿Okay? Muchas personas juzgan a las personas de afuera. Estas personas que son expulsados, cuando se salen, la iglesia muchas veces los juzga, dicen que ya no pueden entrar. No, si estás en pecado ya no puedes entrar. Hemos hablado de eso con el pastor. No se puede prohibir la entrada a la iglesia. Dios solo dio la autoridad a la iglesia y la cual puede juzgar solamente los que están adentro. Pero no los de afuera. Dios se va a encargar de los de afuera. Bueno, más bien en este caso el mundo o el Satanás se va a encargar. En otras palabras, Dios le está dando permiso a Satanás en ese momento que Satanás haga lo que quiere con esa persona. Ya no está la protección de la iglesia, ya no está la protección de las manos de Dios, sino está entregado a Satanás, que Satanás haga lo que él quiera con él ahora. No quiso seguir las reglas, pues ahí está Satanás, haz lo que tú quieras con él. A personas no les gusta escuchar eso. Se escucha muy duro. Y dice que Dios es amor, que Dios es misericordioso, Dios es paciente. Pues sí, 3 veces se le habló y no quiso hacer caso. Entonces mejor, para Satanás ahí está. Tú haz lo que quieras con él. Ahora, cuando dice destrucción de la carne, puede ver que esta persona, estando fuera, si es salvo, puede ser que comete un pecado y Dios dice, ¿sabes qué? No vas a hacer caso, estás dando mi testimonio hasta aquí. Y muere. Cometió un pecado de muerte. Ahora, un pecado de muerte es un pecado que un cristiano, eso es interesante, es un cristiano, un incrédulo realmente no puede cometer un pecado de muerte, está predestinado a ir al infierno, por lo tanto pues muere y ya se acabó. Pero un cristiano, si llega a cometer un pecado que llega a dañar el testimonio de Cristo, Cristo dice, hasta aquí llegaste. No te vas a poder recuperar de aquí, mejor vente conmigo. Después, por eso se aplica la que dice, al fin de que el espíritu sea salvo. Para que al fin el espíritu sea salvo, ya no tiene que estar bajo ese dominio del pecado. Estás tan adicto al pecado, ¿sabes qué? Mejor vente a casa. Vente conmigo. Vas a estar tranquilo y paz acá. Aún así Dios muestra misericordia de esa manera. Pero también, si realmente es salvo la persona o va a ser salvo, ¿okay? Entonces hay consecuencias de los pecados que cometen. Por ejemplo, vamos a decir que una persona cayó en pecado de fornicación, igual como este muchacho, ¿va? Cayó en el pecado de fornicación. La iglesia lo expulsó. El mundo lo va a tratar. Sigue viviendo en pecado, sigue siendo fornicario, sigue haciendo fornicación. Si sigue así, es obvio que va a obtener una enfermedad por consecuencia de seguir teniendo relaciones. Eso es un dicho, se ve en el mundo hoy en día. Si esa persona llegue a ser salvo después, de todos modos la consecuencia ya está hecho. Tal vez como ya tuvo esa enfermedad, sea lo que sea, lo va a llevar a la adicción de la carne. Lo va a llevar a esa destrucción de la carne. Y va a morir. Y aún así, Dios dice, a fin de que el espíritu sea salvo. Cuando muchos ven la muerte como algo negativo. Y sí, es negativo para un incrédulo. Por su destino al final. Para un creyente no debería de ser algo negativo.
debe de ser algo completamente positivo. Aunque sea un cristiano que está cometiendo un pecado, ya no va a estar dominado por el pecado en el momento que muere. Pero saliendo de la iglesia, siendo expulsado de la iglesia, entregado a Satanás, el mundo lo va, ¿cómo se dice? Lo va a golpear, y eso puede llevar a que se arrepiente y llegue a los pies de Cristo. Pero recuerden, hay consecuencias de todos modos de nuestros pecados. Si un adicto a las drogas sigue afuera y después se sea salvo, hay posibilidades de que esas drogas que él había tomado le afecten su cuerpo. Es algo corrupto. Entonces tiene que destruir el carne. Se va a destruir la carne de todos modos. Ahora, este tema del pecado de muerte, hay varios puntos de vista a lo que muchos creen sobre la destrucción de la carne y el fin de que el espíritu sea salvo. Algunos piensan que Pablo se está refiriendo aquí a las leyes del Antiguo Testamento. Había pecados que, si fueron cometidos, era una penalidad de muerte. O sea, los judíos lo tomaban y lo apedreaban y lo mataron. Y hay otros, como fornicación, adulterio, esos tipos de pecados fuertes. Pero también sigue diciendo, en 1 de Juan capítulo 5, también dice que hay pecado no de muerte. Algunos piensan que eso se refiere a de que hay pecados como mentir, insultar al hermano, al prójimo. Esos tipos de pecados, podemos decir, menores, que no son causa de muerte. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa idea. Yo estoy más de acuerdo que sí hay pecado de muerte. Hay un pecado que cualquier cristiano llega a cometer y llega a dañar el testimonio de Cristo. Dios dice, hasta aquí y nos vamos al cielo. Y es diferente por cualquier persona. Es muy diferente. Mi pecado de muerte va a ser muy diferente del pecado de muerte de Israel, o de Josafat, o de Víctor, o del pastor. Es diferente para cada persona. Ahora, algunas personas dicen que no se sabe. Yo creo que en cierto punto sí, no se sabe, pero también te tienes que dar cuenta. Recuerdo una historia que me comentó el hermano Jerry, papá, de un muchacho que cayó en la homosexualidad. Y el hermano Jerry lo confrontó: si no cambias, vas a morir. Y dijo: no, quiero seguir haciendo esto. Y al caminar afuera del instituto, a la esquina, murió en ese momento. Se dice que no se sabe, pero en ese momento que llegas a decidir que quieres seguir con tu pecado y no quieres cambiar, si eres salvo, Dios te de una vez en ese momento quita la vida. Pero vamos a ver lo que dice la primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 16 y 17. Dice, si alguna, primero de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Eso es a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces aquí el apóstol Juan menciona lo que es el pecado de muerte realmente. Como había dicho, es el pecado que aquel cristiano no sabe, pero si llega a dañar el testimonio de Cristo, dice, hasta aquí llegas, hasta aquí nos vamos, porque ya no vas a cambiar desde aquí y no vas a poder recuperar el testimonio. Porque cuando una persona cae en pecado y llega a dañar el testimonio de la iglesia y de Jesucristo, ya no va a poder recuperar su testimonio como antes. Es imposible que recupere su testimonio otra vez. Todos lo van a ver de esa manera, que cometió pecado. Sí, se arrepintió, pero eso como que siempre va a tener esa memoria de esa persona atrás de su cabeza. Entonces es muy difícil de que recupere su testimonio
por el pecado que había cometido. Pero, otra vez, el versículo, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. O sea, hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. No sabemos realmente nosotros cuál es el pecado de muerte de la persona. ¿Va? No sabemos nosotros el pecado de muerte de la persona. Pero lo que quiere referirse aquí Juan es simplemente orar por la salvación de esa persona. Cuando la persona llega a ser expulsado, quiere decir que no lo olvidemos tampoco. Hay que seguir orando por su salvación. Si este pecado de muerte, porque Dios conoce lo que va a pasar, si es pecado de muerte, pues ni modo, es lo que es la decisión de Dios. ¿Okay? Es la decisión de Dios. Pero si no es pecado de muerte, seguir orando por su salvación y puede ser que sea salvo y va a poder trabajar en el ministerio. Otra vez, muchos piensan que, a referencia de eso, que hay ciertos pecados que sí son de muerte y unos que no son. Nadie sabe cuáles son. Todo depende en la decisión de Dios, porque Él conoce el fin de todos modos. Básicamente, otra vez, Juan dice, oremos por su salvación. Pero si ya es destinado de que va a morir por pecado de muerte, pues ok, es todo lo que se puede hacer, seguir orando. Si va a morir por pecado de muerte, pues ni modo, fue la decisión de la persona. Pero si no es de pecado de muerte, porque hay pecados que simplemente no los va a tomar en nuestra vida, entonces sigue orando por su salvación. Es básicamente lo que está diciendo Juan. Pablo también lo menciona en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. Cuando vemos la cena del Señor. Recuerden, en la cena del Señor, antes de tomar la cena o participar de la cena del Señor, la iglesia tenía un convivio. Se llamaba las cenas de amor. Era un convivio de entre hermanos, simplemente hablando, practicando. Tenían una comunión como hermanos en Cristo. Pero tristemente había personas que se aprovechaban, porque era de traje. La comida siempre era de traje. Personas traían comida, pero obviamente había hermanos que nunca traían comida. Se aprovechaban nomás para comer. Pues obviamente los hermanos que traían y vieron que nunca traían, pues oye, ¿qué onda? Debes de traer algo por lo menos. ¿Qué estás haciendo? Y comenzaron pleitos entre ellos. Y para el tiempo, y estaban tan enojados el uno con el otro, que al momento a participar de la cena del Señor, pues estaban tomando indignamente. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 27. No, eso no estoy buscando. Sí, 27. Dice, de manera cualquier que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, porque ya estaban básicamente separados en esa comunión, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Okay. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos duermen. Se está refiriendo a que personas llegan a morirse por tomar la cena del Señor indignamente. El pecado de muerte. Y un ejemplo que la Biblia nos da es en Hechos. Ya me dice aquí la Priscila, pero ¿cómo se me dan sus nombres? Ananías y Zafira. Ahora, no sé su postura en eso. Muchos piensan que ¿cómo? Ananías y Zafira, su nombre se me confunde. Ananías y Zafira eran incrédulos o no eran salvos. Otra vez, el pecado de muerte aplica solamente a creyentes. Eso no aplica a incrédulos. Por lo tanto, muestra que Ananías y Zafira eran cristianos. Eran cristianos. Simplemente el pecado de muerte que ellos tenían es de mentir al Espíritu Santo. Eso fue su pecado de muerte. Por eso todos temblaron después de ver este asunto. Porque todos los cristianos pudieron ver, no hay que tomar de ligero la libertad que Cristo nos dio.
Porque muchos cristianos eso es lo que hacen, toman a la ligera. Soy salvo, Dios me perdona. Me perdonó por tanto los pecados que estoy cometiendo en este momento y los que voy a hacer en el futuro. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Es el mismo pensamiento que la iglesia de Corintios tenía. Por eso Dios mostró con Ananías y Zafira, que ellos murieron de pecado de muerte. Para que los cristianos pudieran ver, no podemos tomar a la ligera el libertaje que tenemos en Cristo. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer todavía. Entonces es muy interesante ver ese versículo que está hablando de pecado de muerte. En todo caso tenemos que entender, se ve negativo. Algunos tal vez ya tienen miedo de escuchar el pecado de muerte, pero tienen que saber, esto aún es para la salvación del alma. Para la salvación del alma. Dios lo quita del mundo. No porque por castigo, sino que es por la consecuencia de la decisión que Él tomó, pero Dios lo trae a casa, mostrando aún misericordia a esa persona. Fácilmente lo puede echar afuera y ya no dejarlo entrar al cielo, pero no. ¿Sabes qué? Aquí no vas a cambiar. Mejor te quito la vida aquí y vente a casa para que ya seas librado del pecado, para que no sigas esclavo del pecado. Muy interesante de ver esto desde ese punto de vista, este pecado de muerte. Ahora, no voy a tomar mucho tiempo en el versículo 6, más quiero que vean el punto de vista que vimos en el principio. Dice, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. El versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Y el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Obviamente Pablo está diciendo a esos líderes que por causa de su orgullo, por causa de que estaban presumiendo su sabiduría humana, dejaron que entrara el pecado dentro de la iglesia y toda la iglesia fue manchado, el testimonio completo fue destruido, no destruido, pero manchado. ¿Okay? Porque los incrédulos sabían de ese escándalo que estaba pasando, y no solamente el testimonio de la iglesia, sino que estaban dejando a que esta persona tenía ese peligro de ser expulsado del mundo, a entregarlo a Satanás para que pueda tal vez cometer ese pecado de muerte. Por eso, una vez más, titulé este sermón como ¿por qué estar orgullosos de Cristo si dejamos entrar pecado? No podemos ser orgullosos. Si decimos que somos espirituales, pero dejamos que el pecado entre a la iglesia, no somos maduros espirituales. Somos completamente bebés. Y es lo que Pablo quiso mostrar a estas personas. Ahora, los voy a espolear. En 2 Corintios, esta persona sí llegó a arrepentirse de su pecado. Esta persona se arregló el asunto. Y esta persona sí realmente llegó a arrepentirse de su pecado y pues obviamente se puso otra vez con la iglesia. Pero es algo muy interesante de ver esta enseñanza que Pablo nos da de una manera muy diferente. El enfoque de ser de que el orgullo no es bueno. Nunca ha sido. Pues Satanás fue sacado del cielo por su orgullo. Pero el orgullo deja que el pecado entre a la iglesia. Y si decimos que somos cristianos maduros, tenemos que tomar acción cuando vemos que un pecado entra en la iglesia, para purificación de la iglesia y para que la restauración de la persona. Muy interesante realmente esta sección. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Damos gracias a Dios por darnos un punto de vista diferente a esta enseñanza sobre la disciplina que muchos predicadores y comentaristas hablan. Damos gracias por mostrarnos, Dios, porque si llegamos a ser orgullosos, diciendo que somos hermanos espirituales, pero dejamos que el pecado entre, damos gracias, Dios, porque Pablo pudo confrontar a estas personas para mostrar a nosotros que no es amor. No estamos mostrando el verdadero amor a esta persona. Te pido, Dios, que nos llenes tu Espíritu Santo para poder aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.